Hola, ¿qué tal? Tengan muy buen día a todos ustedes. Mi nombre es Citlali Celeste Pérez Ramos. Soy alumna de Psicología Clínica de la Universidad Mesoamericana, actualmente concluyendo el octavo semestre. El día de hoy vengo a compartirles un tema de investigación que me pareció muy interesante de llevar a cabo, porque pues a lo largo de la carrera había observado que varios compañeros estuvieron teniendo problemas académicos y pues gran parte de ellos tenían una relación con el consumo de cannabis. Entonces, pues revisando la literatura encontré el síndrome motivacional, por lo que titulé a mi tema de investigación Síndrome motivacional por consumo de cannabis en estudiantes de psicología clínica de la Universidad Mesoamericana. Hablaremos justamente un poco sobre el síndrome motivacional, los objetivos de la investigación, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Y pues como ya les había mencionado, el consumo de cannabis es una de las drogas mayormente utilizadas por la población juvenil en México. Y pues en los últimos años se ha observado que hay un aumento significativo, perdón, del uso de esta sustancia, especialmente pues con fines recreativos. ¿Y por qué justamente en la Universidad Mesoamericana? Como ya les había comentado que mm, se había visto que varios de estos compañeros pues, por consumo de esta sustancia. ¿Por qué hacia ellos dirigido específicamente? Porque, pues, como ya sabemos, el consumo de cannabis no está exento de generar efectos nocivos a largo plazo. Obviamente, el consumo de esta droga pues, tiene menores implicaciones disfuncionales a largo plazo, como por ejemplo con el alcohol, el tabaco, otras drogas psicodélicas. Pero pues también se ha visto que diversos estudios han comprobado que el consumo de cannabis puede generar desde depresión hasta un brote psicótico en personas con exposición. Y esto pues mayormente relacionado en un consumo a menor edad. Hablando un poco de la prevalencia del uso de cannabis en México, pues según datos del ENCODAT, en el 2017, 16, perdón, hubo una prevalencia de consumo que alcanzó el 8,6% de la población consumidora. Pero pues ya en datos más actuales, según la Comisión Nacional de Adicciones del 2023, en México pues la marihuana alcanzó una mayor prevalencia desde, como ya vimos, del 8,6% hasta el 28,3% actualmente en el 2023. Es decir, que las tasas de consumo pues se dispararon. Entre las razones más comunes de consumir marihuana está la reducción del estrés, el ocio, es decir, un consumo recreativo, así como la diversión y el alivio de estados emocionales. Por ejemplo, personas que atraviesan por estados de ansiedad o de depresión consideran que esta droga puede aliviarlos y por ende la consumen. Ahora hablemos un poquito del síndrome motivacional, ¿qué es? Este síndrome, pues estuve indagando que no se engloba ni siquiera en el síndrome de abstinencia, o sea, no tiene nada que ver con el síndrome de abstinencia, y mucho menos con la intoxicación de cannabis. Es decir, que no se engloba en los síntomas de estas afecciones como lo plantea el DSM-5, el estadístico de los trastornos mentales. Pues yo estuve investigando en la literatura, encontré una revisión de Castaño Pérez y algunos de sus colaboradores, y pues ellos englobaron este síndrome motivacional a partir de una revisión de otros autores y de otros estudios, y pues encontraron que el concepto es un estado psicológico marcado por la falta de iniciativa, poca energía y ausencia de metas claras en la vida de los individuos afectados. Y esta condición implica dificultades para establecer y perseguir los objetivos. Eran objetivos que anteriormente para una persona eran muy importantes, pero a través del consumo crónico de cannabis, pues esta motivación para seguir esos objetivos se vio afectada y por ende disminuida. Esta revisión también engloba 15 síntomas que para mí fueron muy importantes en esta investigación, que fueron apatía, desinterés, pasividad, indiferencia, demora en la realización de tareas, pereza, presentismo
desgano para hacer cualquier actividad prolongada que requiera atención o tenacidad, abandono del cuidado personal, desinterés sexual, disminución de los reflejos, autoeficacia disminuida, deterioro de las habilidades comunicativas, retraimiento social y afecto no alterado. Entre otras investigaciones, pues sugieren que el consumo crónico de cannabis afecta principalmente el sistema de recompensas, eh, el hipocampo, cerebelo, ganglios basales, corteza prefrontal y sistema límbico. Estas áreas del cerebro pues están encargadas mayormente de la gratificación, función motora, eh, coordinación motriz, etc. Entonces, pues este síndrome motivacional y muchos autores pues encontraron que también se relacionaba con el uso de antipsicóticos, pero pues en este caso nos estamos enfocando más en el uso de cannabis. Ya al evaluar las áreas en las que se actúa THC, o sea, tetrahidrocannabinol, que es el componente activo psicodélico del cannabis, eh, pues nos damos cuenta que puede generar repercusiones como lo que planteaban Castaño Pérez y sus autores. Por otra parte, este síndrome motivacional puede, bueno, suele más bien confundirse, ya sea con la depresión, como les había mencionado, o con la apatía. Pero pues haciendo una revisión exhaustiva en el DSM, pues la depresión se caracteriza por otros síntomas muy distintos que no implican tanto las funciones motoras, sino que pues prevalentemente implica tristeza persistente, pérdida de interés o placer en actividades diarias y una disminución general de la energía durante un periodo mínimo. Y pues este trastorno puede estar relacionado a diversos factores, como lo plantea la teoría de Aaron Beck, pues la depresión puede estar relacionada con la percepción del individuo hacia sí mismo, hacia el futuro o hacia el mundo, esto de una forma negativa. Por otra parte, en cuanto a la apatía, pues Marie destaca que la apatía, aunque se manifiesta como una falta de interés, como lo planteaba o como se plantea en el síndrome motivacional, pues este trastorno está un poquito más relacionado con trastornos neuropsiquiátricos como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Por eso es importante pues, diferenciar para en confusiones. Entre otra revisión, pues encontré un estudio que se enfocó en evaluar el síndrome motivacional en personas consumidoras crónicas de cannabis. Y pues esta investigación tuvo como resultados que el síndrome sí está asociado principalmente con un consumo crónico y de alto nivel de cannabis. Y pues también se observó una correlación entre la frecuencia y cantidad de consumo de cannabis y la severidad del síndrome. Así que pues indicó que el uso prolongado y pesado de esta droga puede contribuir al desarrollo o puede exacerbar, es decir, aumentar el síndrome motivacional. Asimismo, pues destacaron que bueno, que es importante detectar tempranamente e intervenir para mitigar los efectos de este síndrome. Bueno, ya hablando un poquito sobre los objetivos, pues el primero para mí fue, o sea, el general, pues, fue describir el tipo de relación estadística entre la intensidad de síntomas de síndrome motivacional y el patrón de consumo de cannabis en estudiantes de psicología clínica de la Universidad Americana. Para lograr esto, pues se lograron otros objetivos específicos. El primero fue identificar qué proporción de estudiantes presentaron síntomas medios y altos del síndrome motivacional. El segundo fue describir los patrones de consumo de cannabis en la población estudiante. Esto con el fin de averiguar si el patrón de consumo de estos estudiantes puede englobarse en un nivel alto y así verificar si estos patrones de consumo podrían estar relacionados con el síndrome motivacional. Por otra parte, pues también describir el nivel de síndrome motivacional presente en los estudiantes de psicología clínica. Como cuarto lugar, comparar el número de síntomas del síndrome motivacional presentes entre estudiantes consumidores y no consumidores. Y por último, analizar estadísticamente la correlación entre la presencia de síntomas del síndrome motivacional y los patrones de consumo de cannabis de los estudiantes. Para eso sugerí algunas hipótesis y
La primera es el tipo de relación estadística que existe entre la intensidad de los síntomas del síndrome motivacional y el patrón de consumo es significativo. En segundo lugar, el 50% de los estudiantes de psicología clínica de la Universidad Mesoamericana presentan síntomas de moderados a graves. La tercera hipótesis fue que los patrones de consumo de estudiantes de psicología clínica son elevados, frecuentes. Es decir, que quizá los estudiantes de psicología clínica mantienen patrones de consumo elevados. La cuarta hipótesis fue que los niveles de síndrome motivacional se encuentran entre medios a altos. Y la última fue que la diferencia significativa entre los niveles de síndrome motivacional de la población de consumidores y no consumidores. Esto lo verificaremos a través de los resultados, pero primero hablaremos un poco de la metodología, es decir, cómo fue que comencé a llevar a cabo la investigación. Como primer lugar, pues ya les había comentado que era que comencé con una revisión de la literatura para encontrar un poquito más de hallazgos o de sustento sobre la existencia de este síndrome. Este estudio se llevó a cabo a lo largo de mi octavo semestre, que abarcó en el periodo de febrero a junio de este año. Como tercer lugar, pues comencé a construir un instrumento y por último, para llevar a cabo el análisis e interpretación de resultados, utilicé dos aplicaciones, bueno, dos softwares, que fue Microsoft Excel y StatGraphics Centurion en la 16ª versión. Bueno, hablando ya un poco de la construcción y aplicación del instrumento, yo me basé en los 15 síntomas del síndrome motivacional según la revisión de Castillo Pérez. Por otra parte, pues en el instrumento me enfoqué en evaluar también el consumo de cannabis, que pues tuvo como variables el nivel de consumo y durante el último año, si consumió cannabis, el tipo de cannabis incluso, para ver si había una relación estadísticamente también significativa entre el tipo de cannabis, pues los estudios sugieren que el tipo de cannabis sativa, que tiene mayores concentraciones de THC, puede exacerbar los síntomas del síndrome motivacional. Por otra parte, pues también el contexto de consumo, motivo de consumo, entre otras, que veremos a continuación. Ya después de la construcción del instrumento, pues lo sometí a una validez a través de 3 jueces, igual maestros de la Universidad Mesoamericana, y pues alcanzó un coeficiente de validez de 0.919, lo que significa que tiene una validez excelente. Para evaluar la confiabilidad lo sometí a una prueba piloto a 5 estudiantes de octavo semestre y pues se encontró que también todo el instrumento tenía, bueno, tiene una validez de 0.9, que también se trata de, de una confiabilidad excelente. Posterior a eso, la aplicación implicó a 132 estudiantes del área de psicología clínica. Estos fueron estudiantes de primero a octavo semestre, procurando que fuera una cantidad equitativa entre los grupos. Aquí hay un ejemplar del el instrumento que construí. En la sección 1 se encuentran los datos sociodemográficos. El primero fue género y edad en años cumplidos. En la sección 2 me enfoqué en el patrón de consumo, y ahí está la variable de si consume o no cannabis. En segundo lugar, a qué edad consumió por primera vez, la última vez de consumo, tiempo de consumo, frecuencia de consumo en el último año, cantidad por sesión, método de consumo, etc. Y en la sección 3 me enfoqué en 45 preguntas. Fueron 3 preguntas por cada uno de los 15 síntomas, que se hicieron un total de 45. Ya ahondando en los resultados, pues, como les había comentado, se aplicó un total de 132 estudiantes de octavo semestre del área de psicología clínica. Y pues de la población total, la mayor parte de ellas, el 71.97%, son mujeres y el 28.03% restantes son hombres. En cuanto a la edad, se encontró que el promedio es de 21.12
y pues la población no tiene una distribución normal, ya que la edad mínima es de 18 y la máxima de 47. Esto implica que el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada se encuentran fuera de la mediana es de 20.5. En cuanto al total de encuestados, 12 pertenecen al primer semestre, 20 al segundo, 11 al tercero, 26 al cuarto, 5 al quinto, 33 al sexto, 8 al séptimo y 17 de ellos fueron de octavo semestre. En cuanto a consumo de cannabis, el 46.21 indicó que nunca consumió marihuana, y pues, por tanto no mantiene ningún consumo. Pero por otra parte, el 53.79, es decir, 71 estudiantes, afirmaron consumir marihuana incluso en la actualidad. En cuanto a la edad de primer consumo, si nos damos cuenta, lo de mayor prevalencia es entre edades de 15 a los 18 años. Entre estas edades consumió el 69.0%, es decir, 49 alumnos, y por otra parte, entre menores cantidades estaban entre los 12 a 14 años, y pues otro 15.5% consumieron ya en edades, la mayoría de edad de los 19 y 23 años de edad. En cuanto a la última vez de consumo, pues la mayor parte de ellos, de los consumidores, consumieron hace 3 meses o más, y solo el 11.36% consumió entre hoy y ayer. En el tiempo de consumo de mayor prevalencia es de menos de 6 meses, lo que quiere decir que pues, los estudiantes no están manteniendo patrones de consumo muy elevados o muy frecuentes. Eh, Aquí nos encontramos con la cantidad por sesión de cannabis y pues entre los consumidores, porque en el área verde están los que no tienen patrones de consumo, es decir, los estudiantes que no consumen cannabis actualmente. Pero entre los consumidores, si nos damos cuenta, el de mayor prevalencia, consumen menos de 1 gramo y solo un 1.52% de ellos consume entre 4 a 6 gramos, es decir, una menor, perdón, eh, índice de la población consumidora consume grandes cantidades. Por otra parte, el método principal de consumo o mayormente preferido por los estudiantes es a través del fumado, posteriormente comestibles, y solo uno de ellos mantiene un patrón de consumo a través de la vaporización. Esto puede ser resinas, wax o otro tipo de cannabis. En el tipo de cannabis, ahora sí, hablando, la mayor parte de ellos no saben qué tipo de marihuana consumen. El 5.63% consume de tipo índica, con menores concentraciones de THC. El 14.8% consume del tipo híbrida, perdón, y el 25.35% consume sativa. En cuanto al contexto de consumo, la mayor parte de ellos consume en casa, otra proporción en eventos sociales, una parte de ellos en la naturaleza, es decir, que se van a cerros o a algún lugar con naturaleza. Y por último, en espacios públicos. O sea, solo muy poquita cantidad de ellos consume ya sea en un parque, en la calle, etc. Para el momento del día preferente de consumo hay una misma prevalencia para la noche y la tarde, pero muy pocos de ellos consumen varias veces al día. Por otra parte, en el motivo de consumo, la mayor parte de ellos consume por motivos de recreación o relajación. Otra parte para socializar, y pues solo una pequeña parte de ellos lo hace por problemas y por razones medicinales. Ya evaluando el nivel de síndrome motivacional, eh, se obtuvo que la mayor parte de todos los estudiantes, de los 132, tanto consumidores como consumidores, en total el 57.58% tiene un nivel de síndrome motivacional medio, y solo el 40.91% tiene bajo, y solo el 1.52%
tiene un nivel alto. Para evaluar los síntomas medios y altos, o sea, en cuanto a la prevalencia, solo el 90, bueno, la mayor parte de ellos habíamos sugerido en la hipótesis que el 50% de los estudiantes eh, mantenía síntomas entre medios y altos, pero encontramos que el 91,67% de la población sí presenta. Y por otra parte, el 8,33% no presenta ningún síntoma. El promedio de síntomas presentes en esta población es de 3,43 y el número máximo es de 13. El 52,52%, más de la mitad, presenta entre uno y 3 síntomas, muy poquitos. Entre medios y altos, el 23,48%. Y entre 4 y 6 síntomas, el 12,13%. Así que también el 4,54 representan eh, más de 10 síntomas. Si aquí nos damos cuenta, el de mayor prevalencia es de un síntoma y solo uno o dos de ellos tiene más de 12 síntomas. Por otra parte, pues ya relacionando entre el nivel de síndrome motivacional y las variables demográficas, edad, género, semestre, consume cannabis y edad de primer consumo, se obtuvo que no hay una relación significativa entre esto mediante la prueba chi cuadrada, un nivel de 100% de confianza, lo que sugiere que el síndrome motivacional no está relacionado actualmente con la edad, género, semestre, es decir, que estas variables no influyen en la exacerbación o en la presencia de este síndrome motivacional. Por otra parte, se analizó la relación entre el nivel de síndrome motivacional y las del patrón de consumo, que ya habíamos visto, tiempo de consumo, última vez, frecuencia, cantidad por sesión, y se encontró que tampoco estas variables están relacionadas con los niveles de síndrome motivacional entre los estudiantes de psicología clínica. Y pues concluyendo, los resultados del estudio indicaron que no hay una relación estadísticamente significativa entre el consumo de cannabis y la intensidad de los síntomas de síndrome motivacional. La mayoría de ellos pues presenta síntomas en niveles moderados, pero muy pocos en niveles altos, y los patrones de consumo tampoco son elevados, es decir, son esporádicos y de muy baja cantidad, habíamos visto. Y pues tampoco se encontraron diferencias entre consumidores y no consumidores. Por otra parte, al haberse encontrado, si recordamos, en una mayor prevalencia de primer consumo de cannabis entre edades de 15 y 18 años, nos damos cuenta que la mayor parte de los estudiantes comenzaron a consumir cannabis en la preparatoria, porque estas edades pues, pertenecen al nivel de educación media. Se sugiere, por tanto, llevar a cabo campañas basadas en evidencia, enfocadas en la prevención y dirigidas a llevar a los estudiantes hacia un consumo responsable en esta edad. Además, pues, eh, informarles sobre los riesgos que implica el consumo irresponsable de cannabis, ya sea los asociados con la salud mental, el rendimiento académico y afectaciones en el aprendizaje. Esto con el propósito de evitar un consumo elevado de esta droga en las edades menores. Por último, pues les comparto las referencias bibliográficas, que sustentan a esta investigación y pues les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su agrado